Eh, Ya estoy Ahí grabando está, para Luis. Dale nomás. buenísimo. Entonces, hablamos de una de las principales, fue el hardware tradicional, ¿sí? La otra importante va a ser el sistema de archivo, ¿no? Y vamos a empezar a ver este elefantito y después van a ver cómo el elefantito va evolucionando cuando vemos otras cositas. Porque siempre la idea es esto, ¿no? Pero para no repetir, ¿sí? El sistema de archivo distribuido va a tener un conjunto de políticas. Por defecto, ¿sí? Por defecto, lo que ustedes van a poder hacer es tener tres réplicas. ¿Sí? Cuando ustedes levantan Hadoop por defecto, tienen configurado tres réplicas. Quieren ponerle 10 réplicas, se puede, ¿no? O sea, esto es como si fuera, digamos, un RAID. Digo, puedo ir configurando. Por defecto se va a levantar con tres réplicas. Y después, nada, lo de la derecha es decir, bueno, todos pueden leer de los archivos. Cuando yo quiero escribir, tengo que tener una cierta política, ¿no? Eso es importante porque digo, si escribo en uno y no puedo pasar a los otros, voy a tener ciertos problemas, ¿no? Nada, importante que se queden con esto, ¿sí? Em, Acá es importante de vuelta, hay dos gráficos, le puse este, ¿sí? Para que ustedes entiendan que, digo, alguien tiene que haber con cierta información de la metadata, bloquear los espacios y empezar a replicar, ¿sí? Les puse dos gráficos como para que tengan una idea, digo, acá van a ver, no sé, el colorcito naranja se replicó acá, bueno, el verde todavía no se replicó, el rojo todavía no se replicó, pero el blanco ya está acá, digo, se van a ir repitiendo esos bloques y lo van a partir, ¿sí? Nada, esta es un poquito más compleja, pero sí le quería decir que vean que acá por defecto, cantidad de réplicas 3, digo, cuando ustedes lo levantan por defecto, eso queda funcionando, ¿sí? Nada, y van a ir viendo cómo se va pasando. De vuelta, la idea es que no entremos en detalle porque no hay forma de que lleguemos a ver todos estos temas en detalle, pero por lo menos que tengan un buen pantallazo y que entienda que tiene dos componentes. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los dos componentes importantes o los tres componentes importantes? ¿Cuál sería? Es decir, ¿cómo hago o cómo logro que esta plataforma escale? Bueno, vuelvo para atrás, lo chequeo, ¿no? La posibilidad de tener un almacenamiento distribuido, ¿sí? Y la posibilidad de poder, digamos, contar con escalamiento a través de nodos común y obviamente ver cómo después, digo, después tengo que ver cómo desarrollo arriba de eso, ¿no? Esa es la herramienta, ¿sí? Una vez que yo tengo la herramienta, puedo escribir arriba. Bien. Eh, Hasta acá, básico, todos claros, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? Algo que les traiga memoria por ahí de lo que vieron de los conceptos básicos previos. Algo que les quede duda. ¿Estamos bien? Bien, avanzo. Bueno, este se los conté porque digo, siempre uno cuenta los casos buenos, ¿no? Decir, bueno, no, esta herramienta es la mejor. Bueno, en el medio, ¿sí? De Perdón. intentar. Sí. Ah, si decís sin querer, Eduardo, se escuchaba alguien de atrás, perdón. Ah, ok, ok. No, vos no mencionaste Google. O sea, ¿quién está dentro de la industria, de las industrias, de los usuarios? ¿Qué nivel de usuario necesita de estas tecnologías? Bien. No sé si se entiende la Sí. pregunta. O sea, ¿Quién me usa, queda quién claro usa que todo este bodoque, sí, digamos? exactamente. O sea, Bien. bueno. Mirá, si vos bajás, después hay unos datos por atrás que ahora se los pongo para que vean, pero digo, pasa que por ahí uno cuando está desarrollando algo local está acostumbrado a trabajar con archivos pequeños. Digo, te lo llevo a distintos casos. Si vos tuvieras que, no sé, procesar un archivo de video, no sé, aplicarlo a un filtro, comprimirlo, ¿sí? Digo, Ujú. ¿qué números se te vienen a vos a la cabeza? Digamos, una película. Digo, ¿cuánto pesa una película que vos bajás de internet? Gigas, Gigas. gigas. Ponerle, vamos a decir un Ok. número cualquiera, 5 gigas, por poner un número. Ahora, Sí, obviamente la película que vos bajaste en MKB, Matroska, MP4, digo, cualquiera de los formatos, va a ser una película que ya alguien la comprimió. Esa no es la cámara original del muchacho que estaba filmando la película, no sé, Avenger 24, ¿no? Digo, esa Ujú. película probablemente pese teras, ¿sí? Y cada capítulo tenga un montón de cosas. Digo, ahora, nosotros estamos atacando el problema, digamos, contra un video pequeño, ¿sí? Entonces, cuando vos pensás, digo, te doy un ejemplo, un video por ahí, algo que es más tocable, ¿no? Que uno lo ve, viene una película, sabe que hay mejor calidad, peor calidad, ujú. ¿no? Pero a nivel de datos pasa lo mismo. Es decir,
Imagínate el caso del video. Imagínate que vos sos una empresa que se encarga de comprimir videos. ¿Vos crees que te va a llegar un video de esos? ¿O te van a llegar 100, 10.000, 1.000.000 de videos? Millón. Claro. Ujú. Y si encima a vos te van a pedir comprimir, porque la otra persona no lo puede comprimir porque requiere cómputo, te lo van a pedir, ¿sí? Te lo van a pedir muchos usuarios con grandes tamaños. Entonces, si vos eso quisieras correrlo con un script en Python que diga py reduce size.py enter, ¿no? Está bien, para uno te va a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando vos tuvieras 10.000 usuarios pidiéndote eso al mismo tiempo? Digo, porque imagínate que tenés una empresa, armaste tu modelo de negocio y por cada video ganás $3, no sé. ¿No? Ujú. Y está el tema, ¿sí? Digo, te doy ese caso porque es un caso, ¿cómo te explico? Fácil de ver y de tocar, ¿no? Imagínate con los Ok. volúmenes. Imagínate que vos tenés una empresa que analiza tweets, que analiza información de metadata no sé, Mercado Pago, de Mercado Libre, de Instagram, porque querés ver las tendencias. Digo, todos esos grandes volúmenes de datos, digo, los frameworks por lo general ¿Dónde? los grandes, ¿sí? Porque Ujú. digo, uno como usuario no, no, no lo arma tan simple, ¿sí? Entonces, Ok, o sea, estas son arquitecturas que alguien que necesita tanto volumen las adquiere para utilizarlas, digamos, o están claro, disponibles. por lo general son herramientas privativas. Lo vamos a ver con las otras herramientas. Son Mm. herramientas privativas que esas herramientas privativas después se convierten por alguna razón, política o no política, económica o no económica, dejémosla de lado, que se brindan al open source. Y en el open source, digo, cuando algo se brinda al open source y resuelve un problema, también hay muchos desarrolladores alrededor que se ponen a trabajar y lo siguen mejorando, ¿no? Entonces, este es un caso, todo lo que tenga que ver con contenedores va a estar trabajando por ese lado. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo desarrolla? Probablemente el desarrollo de un framework muy estable y que resuelva un problema muy grande lo haya desarrollado un gran proveedor. Puede ser Google, puede ser Meta, puede ser, digo, siempre grandes grupos, no es el 99%, pero que siempre se lleva por ese lado. Y después el uso lo puede usar cualquier persona, ¿sí? De vuelta, ellos lo van a usar porque lo desarrollaron. Nosotros podemos ser para nuestra empresa, para nosotros mismos o para construir otro producto, digo, pero no te quedes con la idea que solo, digamos, que solo esto no lo voy a usar nunca. Digo, por estas son herramientas más antiguas, un poquito más antiguas y son, digamos, muy estructuradas, que hay que levantar muchas cosas, ¿sí? Pero lo que te quiero decir es que te vas a encontrar con muchos usos para esto, para distintos tipos, ¿sí? Pero digo, en este caso te mencioné video, procesamiento de datos, análisis de datos, aprendizaje automático, hay un montón de cosas, ¿sí? Que Ujú. se Ok, ok. eso tenerlo en cuenta, pero buenísima la pregunta y la seguimos, si querés, trabajando en la medida que avanzamos con la presentación, porque vas a ir entendiendo, ¿sí? Te doy otro Ujú. caso. Ok. Digo, ¿vos crees que la nube surgió porque la gente de la nube es buena y nos quiere prestar recursos o porque es un modelo de negocio de fondo y ellos te quieren alquilar los recursos para que vos lo paguen? Digo, y para hacer un modelo de negocio atrás de eso. Digo, ¿qué pasó? También, no sé, Amazon en su momento empezó a comprar un montón de servidores para poder alojar sus sitios web. Tenía capacidad de cómputo que podría llegar a ser ociosa. ¿Qué pasa si en vez de tener todos los servidores al 20%, el 80% lo rento a alguien para que me pague mientras tanto? ¿No? Entonces, tenemos todo eso. Digo, siempre hay un producto, un modelo, un servicio que tiene un modelo de negocio asociado para poder explotar esa capacidad, ¿no? ¿Sí? ¿Te, te cierra un poquito la idea? ¿Te hace sentido, Eduardo? Estás muteado ahí, pero No lo desmuteo, Eduardo, por el tema que se escucha de fondo mientras estás hablando. Ah, Por ahí, perdón, perdón. fíjate cuando Sí, vayas a sí, sí. cortar y después así. Ok, bien, ok. bien. Gracias. No, por favor, encantado. Bien, y lo que les decía un poco que esto también tiene que ver por ahí con lo que dice Gustavo, que por ahí, perdón, Eduardo, que siempre uno cuando trae el, ¿cómo sería? El problema, digo, siempre muestra los casos de éxito. Bueno, en este caso Hadoop DB, o sea, ¿qué era lo que querían hacer? Digo, en vez de tener que analizar todos los datos en formato de texto y poder armar script que lo parseen, empezaron a buscar la manera de poder tirarle una capa arriba de base de datos, que esa base de datos les permitiera, vamos a decirlo de alguna manera, usar un lenguaje similar o parecido al SQL para poder hacer lo que ustedes conocen, select asterisco from tal table, select persona o ID de aquellas personas que tienen más de 30 años. Entonces,
hicieron un primer intento, ¿sí? Ese primer intento se llamó HadoopDB, ¿sí? Fue un proyecto experimental, ¿sí? Y bueno, a la derecha le digo, miren, esto, digo, al final en la parte de referencias, les muestro, hay un link de un paper, digo, pero lo intentaron hacer y no fue un producto que lo pudieron implementar en producción. No quedó productivo, ¿sí? Y es para contarle, bueno, no todo lo que hizo Hadoop de una fue productivo, ¿sí? No todo llegó y todo el mundo lo utiliza, ¿sí? Es para contarle un poco también, decir, bueno, no, pará. Intentaron hacer algo con la base que tenían. ¿Cuál era la base? La parte del MapReduce y el sistema de archivos. Quisieron correrle el Hadoop arriba. No funcionó, ¿sí? Bueno, siguieron otros desarrollos que sí funcionaron. Pero también lo divertido, o por lo menos creo que lo que está bueno, es contarle esto que voy a decir. ¿Quién lo usa, quién no lo usa y en qué casos pasó, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces, Hadoop DB fue algo que estaba muy bueno, pero a nivel de implementación no lo pudieron llevar, porque no tenía consistencia los datos. Básicamente, en las réplicas no actualizaba los datos. Entonces, nada, acá les traigo, ¿sí? De algunas, digamos, ese no funcionó. Bueno, ¿qué funcionó? ¿Sí? Bueno, dentro del ecosistema de Hadoop, dentro de esto que mencionamos, recién nosotros charlamos del modelo de MapReduce, que sería esta parte de acá, y el modelo de, digamos, la parte del sistema, los sistemas de archivo. Pero después se fueron desarrollando cosas en capa hacia arriba. O sea, Hadoop DB hubiera querido estar por acá, ¿sí? Pero no funcionó, ¿sí? Se cayó, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Bueno, se fueron desarrollando otros productos y digamos, una vez que tengo un producto estable, le voy agregando capas por lo general, salvo que reemplace el producto, pero tengo el sistema de archivo, el modelo de MapReduce de programación y algunas cositas arriba que van a comunicarse con ese sistema de archivo para poder acceder y agregar otra función, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con esa idea, ¿sí? De tener un lenguaje cada vez de mayor nivel o más simple, que me dé más funciones y que consuma lo que tengo antes, ¿sí? Entonces, es como toda cosa. Ustedes saben que un sistema se desarrolla, si funciona, trato de no tocarlo, ¿no? Entonces, es como voy agregando capas. Bien, ¿qué es lo que hice acá? Agregué la capa, ¿sí? De un poquito digamos, de mayor nivel, de mayor simplicidad, donde busco agregar una extensión, en este caso, por ejemplo, con Hive, ¿sí? Le quiero agregar una extensión SQL. Ahora vamos a ver si es igual, no, qué diferencia hay, digo, pero básicamente es decir, ¿cómo puedo hacer para que todos los datos que están abajo, alguien se encargue de hacer una traducción y lo pueda consumir como SQL? ¿Sí? Y bueno, también hay otra extensión, ¿sí? Que es un lenguaje de scripting que se usó mucho bastante en ese momento y después, como todos saben que cuando hacen algo muy específico, empiezan a salir APIs que, no sé, digamos, empieza a salir una API de Python que reemplaza eso que era muy específico. ¿Por qué? Porque Python está más adoptado y la gente lo utiliza más frecuentemente, ¿sí? Entonces, nada, vayan teniendo en cuenta esto, ¿sí? Acá empiezan a aparecer un poquito más de detalle de las cosas que ustedes pueden ir armando con, con esta herramienta, con las que siguen, pero básicamente, nada, consultas típicas, como si fuera una base de datos, ¿sí? Poder tomar datos, aplicarle un procesamiento y generar un dato de resultado, es decir, quiero filtrar todos los resultados que están acá y pasarlos a otro archivo o pasarlos a otra tabla, ¿sí? Y bueno, y empezar a hacer cosas un poco más potentes, ¿bien? Les dije, bueno, iban a ver que había un elefantito, ahora hay una abeja, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, van utilizando, digamos, Apache siempre va utilizando este tipo, digamos, de logos y los va, digamos, como reutilizando. Después van a ver que todo lo que ustedes tengan acá en la presentación, yo les dejé los links, ¿sí? A, a los links de referencia, ¿sí? Digo, tanto al final las referencias en los libros, como en este caso algunos posteos, digamos, de Medium o de cualquier tipo de herramienta que les puede llegar a servir. Y bueno, entramos un poquito a contarles qué sería esta parte de Hive, ¿sí? Em, Básicamente trata de agregarle una capa, como les decía, lo que quiso hacer Hadoop, el Hadoop DB y no funcionó, bueno, lo vino a resolver Hive, ¿sí? Entonces, nada, la idea es que ustedes puedan hacer, digo, tengo un bodoque de archivos, ¿sí? Si yo le agrego una estructura a esos datos, voy a poder decir, bueno, dame todos los archivos que cumplan con esta condición, no sé, ¿sí? Select asterisco from persona cuando aquella persona tenga más de 20 años, ¿no? O más de 30 kilos, no importa. Digo, pero bueno, tengo que hacer todo un proceso. Acá parece transparente, no es transparente, hay que hacer un par de cosas, ¿sí? Pero importante. Entonces, como les decía, va a agarrar la consulta, se define una estructura, traduzco, ¿sí? Al modelo, es decir, puedo ir a buscar los datos y puedo de fondo ejecutar una tarea de procesamiento que me vaya a dar un resultado, ¿sí? Nada, de vuelta, si corro esto es porque lo quiero correr contra grandes volúmenes de datos, ¿sí?
¿Y cómo empiezo a ver? Entonces, antes lo que nosotros pensábamos, si Hive me interesa porque me gusta correr consultas de este tipo y que después ejecute un procesamiento, ¿qué empiezo a pensar? El framework que antes era agregar nodos estándares o nodos generales y a la vez tener la posibilidad de tener un sistema de archivo, ahora tengo esas dos cosas y tengo un tipo SQL corriendo arriba de eso, ¿no? Entonces voy inflando el paquete. Después discutimos si está bueno inflar el paquete o no, porque si no el stack terminan siendo 800 herramientas cuando, digo, cuantos más agrego, ¿sí? Más capas tengo, más herramientas integro, más facilidad tengo, pero a veces el stack se hace más lento, ¿no? De vuelta, fíjense acá por ahí lo que mencionaba Eduardo, ¿no? ¿Quiénes son los nombres que aparecen? Acá aparece Facebook, hoy apareció Google, digo, no apareció el vecino, digamos, del quinto piso, sino que aparecieron grandes empresas que están trabajando para lograr esto, ¿sí? Importante que recuerden eso, ¿no? Nada, Acá en Luján no básicamente, tenemos 5 pisos, David. no, bueno, acá yo estoy en el piso más bajo, debo ser, pero bueno, tienen más hectáreas, ¿sí? Ustedes tienen separado la cocina del comedor y del baño. Bueno, acá está todo junto. Estoy más alto, pero más chiquito. Todo no se puede. Nada, digo, sin entrar en el detalle, lo que les mencionaba recién, ¿no? O sea, tengo el Hadoop Cluster que ya lo definí y me da esas dos funciones, poder correr tareas distribuidas y el sistema de archivo. Acá esto del Metastore no vamos a entrar en detalle, pero es lo que les decía. Hay algo en el medio que yo defino una estructura de datos para que la consulta pueda ir a buscar los archivos y pueda volver hacia atrás y después yo pueda llamar una tarea, ¿sí? Y yo puedo tener un cliente que básicamente ejecute esto, ¿no? O sea, agrego una capa, ¿no? Si los que cursaron en algún momento redes, ¿se acuerdan que los stacks, digamos, de la pila OSI o de TCP/IP, digo, voy agregando funciones hacia arriba, ¿no? Cuanto más arriba yo ponga algo, no sé, HTTP está arriba de TCP, arriba de TCP/IP, digo, cuanto más arriba voy, tengo mayor flexibilidad, tengo mayores funciones, obviamente voy agregando headers a ese paquete. Cada vez que mando un paquete, estoy agrandando más ese set de datos, ¿no? Súper importante, digamos. Acá ahora mi Hadoop Cluster es un componente y Hive sería otro componente que voy a estar utilizando, ¿no? Digo, eh, nada, básicamente tiene un montón de funciones. Por ejemplo, digo, en la forma que ejecuta tiene herramientas para poder hacer compresión, ¿sí? O sea, sipea, vamos a decirlo de alguna manera, entonces puede escribir y leer sipeado, cosa que Hadoop por defecto en la versión original no podía, ¿sí? Em, todo lo va mapeando a un sistema de archivo, digamos, una carpeta, y adentro de esa carpeta le va a poner ¿qué? Una estructura, un esquema. Digo, pues si yo quiero usar SQL o algo similar a SQL, tengo que definir un esquema, ¿sí? Entonces, si bien los datos van a estar escritos en texto, hay un metadato asociado que me permite hacer un select algo, ¿sí? Em, Nada, lo defina como el data lake, como el data warehouse o el nombre que le quieran poner, digamos, a nivel de estructura, donde ustedes tienen datos, la metadata para poder leer esos datos, ¿sí? Y poder ejecutarlo de una manera más simple, más visible. Obviamente, si yo puedo armar un reporte SQL, también puedo ejecutar, ¿sí? O sea, estructura SQL, puedo ejecutar datos, puedo sacar datos, puedo armar dashboard, puedo armar tablas, puedo armar gráficos, digo, mucho más simple que todo dato, ¿no? Em, Nada, hay otra, ¿sí? A esta no lo voy a meter tanto en Per- detalle. Hola, hola, ¿Sí? hola. ¿Te escucho? Dale, Eduardo. Perdón. Sí, Me voy a desconectar un rato porque tengo que ir a buscar el auto, cierra el taller y no tengo alternativa. Así que en dale, 15 o tranquilo. 20 me vuelvo a conectar. Vam- Gracias. Vamos a estar acá, no te preocupes. Vamos a estar acá. Dale, gracias. Hasta No, luego. por favor, Eduardo, gracias por avisar. Bien, entonces, este picklatin era lo que le decía, digo, es un lenguaje de scripting que tiene de bueno, está muy orientado a esto. Ustedes pueden definir un conjunto digamos, de sentencias como si fuera cualquier lenguaje, y ese lenguaje va a ejecutar algo de fondo. ¿Qué me interesaba mostrarlo de este gráfico? Que ustedes van a tener lo que hablamos, Hadoop, acá voy a hablar de una versión, no importa, HDFS, sistema de archivo, y arriba de eso empiezo a agregar capas. En este caso, un compilador que entienda el lenguaje. A ver, si ustedes quieren hacer algo muy específico y ese lenguaje es específico para eso, está bueno. Si no, yo prefiero pegarle una API y que esa API use un lenguaje conocido. ¿Por qué? Porque si no, uno no termina nunca de aprender. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Se va a transformar, todo esto se va a transformar en
abro una API general, lo conecto con el lenguaje que quiero y yo puedo ejecutar cosas de fondo, ¿sí? O sea, traduce, siempre hay algo que está terminando traduciendo o pegándole esa API para poder traducir hacia atrás, ¿sí? Bien, hasta acá, para esta primera vuelta de datos. Sé que ahí, bueno, Juan, vos no puedes preguntar, estás fuera de las preguntas. Te quedas con las ganas. Bien, ahora vamos a pasar un poquito, esta es como la, bueno, intro, llevo media hora la intro, tampoco fue tan corta la intro. Em, Ahora vamos a pasar un poquito a, digo, entender cómo fue evolucionando y qué otros factores entraron, ¿no? Y aparece el concepto de nube, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Y acá sí, si quieren, si se animan los chicos, ahí Guido, Juan no puede, Bruno, Germán, si alguno se anima, digo, por lo menos si tuvieran alguna experiencia, no en el curso, sino en lo personal, de trabajar un poquito con algo en la nube, algún servicio, digo, nube puede ser desde Dropbox, Google Drive, digo, como para empezar a charlar un poquito de eso, y que no sea solo, digamos, monólogo. Me gustaría que cuenten un poquito, aunque sea algo si tuvieron contacto, y si no, arranco yo, no hay problema. No, yo uso de nube únicamente el uso personal que le doy al Drive de Google. Más que Ok, eso, cero, la verdad. bien, bien, bueno, al menos Después lo tengo. usas uno. Al menos usas uno, listo, estás perdonado. Bien. Bruno, Germán, No, yo un poco lo mismo que Guido, usar el Drive para cosas personales, para escribir y demás. perfecto. No sé si Bruno está por ahí. Si no, No, yo también uso el Drive más que nada. bien. Pero pues está caro alquilar un cloud. Sí, a ver, por eso te digo, ahora igual yo les voy a mostrar ahí un pasito para que ustedes, nada, el día que lo quieran usar, nosotros en algunas de las materias que estamos en la UNLU lo usamos y bueno, ahora les cuento un poquito qué pueden hacer para que puedan empezar a laburar con esto, ¿no? Nada, arranco de lo básico, ¿no? En todo esto, digamos, ustedes están consumiendo un servicio que le está dando un tercero. En este caso estamos usando una capa, si quieren, gratuita, ¿sí? Esa capa, esa capa gratuita que ustedes me pueden decir, bueno, nada, es mucho, es poco, digo, Google me da tanto giga, después me cobra, digo, cualquiera, Dropbox, Google, no sé, backup de WhatsApp, lo que ustedes quieran. Pero sé que estoy usando un servicio de un tercero y la primera pregunta que ustedes hacen es decir, bueno, si yo estoy usando un servicio de tercero en la nube, no lo estoy guardando yo. Lo estoy guardando, o sea, puedo tener una copia local, pero en realidad esos datos están yendo a otro lado, a la nube, ¿sí? Alguien lo está guardando, ¿sí? Entonces, se pueden imaginar que hay un montón de implicancias, buenas, malas, medianas, con cosas positivas, con cosas negativas. Digo, ¿por qué? Porque obviamente, como saben, digo, puede haber regulaciones en un país que te dicen no puedes subir los datos, ¿sí? Bueno, Argentina es uno de ellos que en algunas casas no le gusta, ¿no? Entonces, empezamos a hilar un poco y a tratar de juntar. Entonces, si yo pienso en algo en la nube, pienso en algo principalmente que estoy utilizando, ¿sí? Que no es mío 100%, no sé, el hardware no es mío, es de otra persona, pero me está ofreciendo un servicio por pago, es decir, yo le estoy pagando o no, porque tiene un plan free, para utilizar algo, ¿sí? Eso es algo que utilizo, sé que no lo tengo yo, lo tienen los demás, ¿sí? Tenemos un acuerdo para ABC, que no pase nada, pero básicamente la idea es poder escalar, ¿sí? Lo que dice acá, poder escalar a través de Internet. Entonces, si lo juntamos con lo anterior, digo, empezamos a juntar, empezamos a pensar, ¿qué pasa si yo pudiera montar un Hadoop o un MapReduce en la nube? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, yo sé que la nube me da máquinas también, o me da servicio, o sea, el almacenamiento. Podría poner un HDFS en la nube y no configurarlo yo, ¿sí? Entonces, podemos empezar a jugar con esto, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Digo, empecemos a tratar de hacer ese hilo conductor entre A, B y C, para que tenga sentido, ¿no? Para que los temas conecten. Entonces, empecemos a pensar esto, qué puedo ir haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera ustedes se van a empezar a dar cuenta que ustedes tienen un Word y después tienen un Word en la nube. Y van a encontrar esto, ¿no? O sea, tienen el sheet, tienen el Excel,
tienen un servicio de A local, que ustedes también servicio en la nube, entonces empieza a aparecer esta idea de la posibilidad de montar cosas en las nubes. Nada, ¿qué es lo interesante de la nube o cómo podemos empezar a pensarlo? Nada, obviamente, recursos que alguien nos ofrece, ¿sí? A través de Internet, porque todos nos estamos conectando a la nube de Internet, porque todos estamos teniendo cada vez mayores conexiones con mayor velocidad en más lugares que antes no había. Digo, ahora tenemos la antena de Elon Musk que te puedes conectar desde un rinconcito en el planeta que te dan 200 megas, que antes en un pueblito en Córdoba no había forma que tuviera más de 2 megas y no tenía señal. Digo, empiezan a aparecer siempre distintas alternativas y cada vez tengo un mayor acceso a algo global, ¿no? Eso es un poco la idea de la computación en la nube, ¿no? Entonces, más o menos nace en el 2006, bastante contemporáneo. Hablamos hace un ratito de todo lo que tenía que ver con Hadoop, bastante también contemporáneo. Hablamos del 2000, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver dónde se empiezan a cruzar y cómo se empiezan a interrelacionar. Pero básicamente estamos hablando, todo esto que estamos hablando es 2000 más, ¿sí? Quédense con esa cabeza de 2000 más. No estamos hablando de, obviamente que todo lo que venga de procesamiento, de Big Data, de análisis digamos, de inteligencia artificial, digo, todos esos son modelos antiguos que se van evolucionando y corren en arquitecturas de computación más nuevas. Pero digo, por lo menos los conceptos generales de estas herramientas estamos hablando de un 2000 más, o sea, todo más o menos contemporáneo. Y vamos a ver cómo se empiezan a cruzar y se empiezan a pelear y sale uno del otro al final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Cloud Computing? De vuelta, un modelo que más o menos salió en esa época, ¿sí? Te quieren alquilar, prestar, vender, ahora discutimos el detalle. Y la ventaja es que, digo, no sé, si ustedes quieren agregar una desktop hoy en su casa, tienen que comprar la desktop, comprar las partes, armarla, instalar el sistema operativo, conectarle el cable de red, conectar el switch, tienen que hacer un montón de cosas. Hoy en la nube es, si quiero una máquina, es dame una máquina, enter, 10 minutos, ya está. Ya tiene Windows, tiene Linux, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿no puedo hacer eso yo? Sí lo puedo hacer. ¿Me conviene? No sé, hay que ver. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tenemos ciertos puntos y ciertas acciones que son importantes que nos va dando esto de la nube. Entonces, súper importante la nube, como sé que, digo, a veces uno empieza a ser más consciente, porque vos te compras hoy una máquina de escritorio y la puedes dejar una semana prendida y si no pasa nada, me viene 300 pesos, 3000 pesos más de luz. Pero si yo estoy hablando de la nube y me están cobrando $10 por día, lo voy a pagar. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no voy a dejarlo prendido. Entonces, crear recursos y usarlo cuando es necesario y apagarlos y eliminarlos cuando no sea necesario es como el core de esto. Es decir, si yo compro 10 teras en Google Drive y no los voy a usar, no voy a seguir pagando la suscripción de 10 teras de Google Drive. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Buenísimo. Sí, sí. Eso es clave. Entonces, por ahí acá uno empieza a ser más consciente. Obviamente, lo que hablábamos, vamos a pagar por el uso, después hay otros programas, pero básicamente, nube, recursos disponibles, puedo crecer, puedo bajar, ¿sí? Y voy a pagar por lo que uso. O sea, si no lo uso, lo mato. ¿Sí? Es que esto es como el concepto. ¿Sí? Bien. Nada, esto es lo que les contaba un poquito cuando estaba Eduardo, ¿sí? Que todo esto también empieza a aparecer porque los grandes proveedores compraban un montón, digo, sí, tenían picos que usaban el 100%, después lo tenían libre. Entonces empezaron a pensar a través de la virtualización, digamos, que nos permitió crear más máquinas virtuales en su momento. Dentro de eso, esta posibilidad de decir, trato de utilizar a full, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá? ¿Alguna duda? No, se entendió bastante. Bien, ahora les voy a hacer un, un truquito. ¿Cómo podemos pensar lo que utilizan hoy? Si tuvieran que encontrarme, digo, si yo les cuento esto y ustedes me tienen que compartir pantalla o me dicen, cuéntenme ustedes un caso, ¿cómo se imaginan esto de pago o no pago? ¿Sí? Es decir, si yo les digo con estos cuatro conceptos que vimos de la nube, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que le está afectando a ustedes en el día a día? ¿Cómo lo utilizan? Digo, caso Google, caso Dropbox. ¿Cómo se lo imaginan si tuvieran que escalar? ¿Cómo se imaginan si necesitan más recursos? Entiendo.
¿Se entiende la idea? Es decir, imagínate que necesito 10 teras. No. Vamos otra vez, vamos para atrás. Nosotros hablamos de 4 conceptos recién. Costo, escalabilidad y uso. ¿Cómo lo harían ustedes? Dependiendo la capacidad que tenga que almacenar yo, buscaría el costo. Ok. ¿Y cómo te impactaría en el formato? Digo, ¿lo pagarías por adelantado o lo pagarías solo cuando lo necesitas? Y si no lo usas, ¿qué harías? ¿Los darías de baja? Sí, si no lo uso, lo de baja. Exacto. Digo, eso es lo que les quiero decir. Digo, no sé, no uso más Zoom, lo corto, lo doy de baja. Digo, no uso más Internet, lo doy de baja. Bueno, empiezan a pensar un poquito en esto, ¿no? O sea, en estos conceptos que les contaba recién, ¿sí? Em, Importante, ¿sí? Súper, súper importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Bien, pasamos, ¿sí? Un poquitito más. Esto que les decía, o sea, no les quería mostrar el gráfico para que no hicieran trampa, ¿no? Pero básicamente este es el grafiquito que ustedes tienen que entender. Digo, si yo quiero comprar un server, ¿sí? Si yo quiero comprar un server y lo necesito resolver, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Bueno, el cómo lo harían en este caso, ¿sí? Es si yo tengo que soportar esta capacidad de carga, ¿no? Bueno, tengo que comprar por arriba, ¿sí? Imagino un servidor físico, en el caso de la universidad, el CIDETIC y demás, digo, tengo que sobreestafear un poquito y si quiero planificar a 5 años, tengo que sobreestafear otro poquito más por si crece, ¿no? Porque si me quedo corto, pierdo en los picos o en cada pico que tenga, ¿no? Entonces, la idea de la nube es, si me estoy quedando corto, prendo, si me sobra, voy apagando, ¿no? Entonces, tengo esto, ¿no? Y esto lo tendrían que llevar, uno lo tendría que llevar a su propia vida. Si uno va al gimnasio o a hacer un deporte y pagó 3 clases y no va a las 3 clases, y voy a pagar una. Y si quiero ir 5, pago las 5, pero no siempre tengo que pagar 5. Digo, llévenlo a cualquier ámbito. Por eso le decía el caso de la nube, le contaba el caso de Google Drive, cómo lo pagarían, qué harían. Digo, hay cosas que no tienen un programa tan flexible. Digo, paga el año y fuiste. Digo, no puedes pagar mes a mes. Digo, pero tengan en cuenta un poco este juego, ¿sí? Para que ustedes puedan modificar y puedan trabajar hacia adelante, ¿sí? Em, Esto lo voy a saltar y ahora volvemos. Les muestro este grafiquito y me dan un segundito para ir hasta el toilet y volver. Pero hoy son tres empresas líderes, ¿sí? Que digo, y Alibaba es porque está del otro lado del mundo donde hay mucho tráfico, digamos, no es en volumen de personas, sino en tráfico por una región en particular. Digo, hoy estos son datos de 2023, 2022 y 2024, Statista, que es una que publica también en conjunto con Gartner. Cuando ustedes cliquen van a poder abrir, o sea, todo lo que ven acá, los links, los van a tener con acceso. Entonces, cuando ustedes cliquen en las imágenes va a poder abrir. Pero quédense con esta idea, digo, si yo parto el gráfico de acá para abajo, no le voy a decir no me interesa, digo, pero si yo tengo que pensar aprender en una nube, no voy a ir por acá, ¿está bien? Voy a tratar de ir por alguna de las de arriba. Esto se modificó, antes Amazon tenía el 45, 50 y esto era más chico y Google tenía más, después el chico, digo, también tiene que ver por una cuestión de adopción de servicio, de facilidad, de interfaz gráfica, de ayuda, de programa, etcétera, ¿sí? Pero quiero que se queden que con cualquiera de las tres que estén de arriba, lo van a ver acá también, ¿sí? Van a poder luchar em, para, para, para poder resolver las actividades que ustedes tienen, digamos, en el día a día. Algún servicio va a ser más administrado o menos administrado, que lo vamos a charlar ahora, pero quiero que se quedan con este gráfico. Y ahora sí vuelvo al anterior. En su caso, ¿sí? Cuando están hablando de Google Drive, ustedes están consumiendo un servicio que se llama SaaS, es decir, software as a service. Estoy consumiendo algo que lo uso como si fuera local, pero en realidad está guardando los datos en la nube. El otro extremo es empezar a crear máquinas virtuales, ¿sí? Es decir, empiezo a crear un montón de máquinas virtuales y casi es como tenerlo, o sea, lo que no tengo es el fierro física, pero digo, tengo una máquina y empiezo a instalarle, no sé, Apache, empiezo a instalarle Spark, Hadoop, digo, lo hago todo yo. Cuando me voy a SaaS, es decir, yo consumo Drive. ¿Qué tiene atrás Drive? No lo sabemos, ¿sí? No sabemos específicamente qué tiene Drive atrás, pero sabemos que tenemos un montón de información que podemos utilizar con esa plataforma, ¿sí? Obviamente, si yo quisiera agregar una función al SaaS, no puedo. O sea, si yo le quiero decir a Drive quiero hacer algo, no puedo. Si yo tengo la infraestructura, podría hacer el cambio y modificarlo como quiero, pero en el caso particular de la nube, específicamente hablando de los servicios como software final, no lo puedo hacer, ¿sí? Hasta acá, que es el concepto general, antes que entremos a
hablar de Google en particular y que yo les pida 5 minutitos para cortar un segundo. Eh, ¿Alguna duda con los dos conceptos generales que vimos? Bien. Bueno, van a ser las 5. Juancito, ¿puede ser hasta 5:05? Más o menos. Tomo un vasito de agua, me armo un mate, vuelvo rápido y seguimos. Sí, perfecto, David. Yo, 5:15 voy a salir un minuto, No hay pero te problema. dejo a cargo, ya te pongo como co-host por las dudas. Dale, pasame como host por si llega a cortar internet. No debería pasar, pero bueno, saben que las No, cosas cuando no igual tienen que. me voy a quedar conectado, pero te aviso cuando vuelvo. Dale, excelente. Entonces, 5:05 seguimos, chicos, ¿les parece? Ahí vuelvo. Gracias. Dejo la pantalla igual compartiendo. Si no hago lío, no hice lío. Pero no importa.
Bueno, estamos otra vez. Estamos. Buenísimo. Vuelvo a compartir la pantallita. Un segundo. Creo que estoy perfecto. Ahí se está viendo bien. Bien. Entonces habíamos terminado con la idea general, ¿sí? Ahora vamos a atacar un poquito. Eduardo, admit. Mira, estaba en la. A ver, creo que ahí volvió. A ver si me dejó aceptarlo. Ahí me apareció como para aceptar, pero no lo veo a Eduardo. Ok. Déjame ver a ver si. Ahí está, perfecto. Eduardo. A ver. Hola, hola, Eduardo. ¿Nos escuchás? Creo que por lo menos lo tiene conectado. Bueno, ahí lo vamos a escuchar. Bien, entonces ahora en esta última parte voy a tratar de cerrar el ciclo completo. Tengo un ejemplo que no creo que nos dé el tiempo, así que cualquier cosa se los dejo como material para que ustedes lo puedan probar. ¿Por qué elegimos Google Cloud? Digo, puede haber razones técnicas o desarrollos específicos que ustedes quieran ver y que quieran resolver, que obviamente tiene que ver porque una plataforma puede haber desarrollado un producto que otra no. Es decir, Amazon tiene A, pero Google Cloud no lo tiene, entonces puede ser una razón. Puede ser una razón de, no sé, cuando tiene muchos servicios. Ahí estoy aceptando a alguien más. Puede ser que ustedes tengan muchos servicios, por ejemplo, Microsoft, entonces dicen, bueno, la forma más fácil de integrarlos con Azure, ¿sí? Porque ya tengo Microsoft, ya tengo un Active Directory, etcétera. Entonces también es una razón válida, ¿sí? Entonces, nada, como para que lo tengan en cuenta. Pero digo, ya vimos un poquito este reparto, ¿no? Entonces, como hablamos, si voy a empezar a trabajar con un servicio cloud, voy a tratar de elegir del tercero hacia arriba, Google, Azure o AWS. Después hay preferencia, como dijimos, ¿no? Particulares que tienen que ver con el negocio, con lo que a uno le gusta, con la carrera, con las certificaciones, con lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué cosa tiene en particular Google que yo Perdón, porque tengo los links, por lo que decía, ¿no? Si cliquean acá los va a llevar al link, no les mentí, eso seguro, ¿eh? Ahí está. ¿Qué, qué tiene de particular Google? Esto que por ahí que ustedes estaban hablando de que no había una posibilidad o que resultaba... em, difícil poder probar algo si tenía un cierto costo. Bueno, todas las plataformas tienen un costo o un plan, si quieren, inicial free, en las que todos te piden poner la tarjeta. ¿Cuál es la diferencia o dónde encontramos nosotros que, por ejemplo, en una de las materias de la universidad lo estamos usando mucho? Google tiene un programa que les da $300. Es decir, vos pones la tarjeta, no te carga nada, usás los $300, cuando terminaste dice, se te terminó la plata. Si querés seguir usando, apretá este botón grande así que dice cóbrame. ¿Qué es lo que nosotros hacemos habitualmente cuando gastamos los $300 y queremos seguir usando? Eliminamos esa cuenta, creamos otro, se llama la misma tarjeta y dale que va. ¿Sí? O sea, hacemos un Gmail nuevo que se llame prueba unlu 23, prueba unlu 24 y vas agregando. De hecho, te deja generar dos cuentas, se puede hacer. Entonces, eso rompe un poquito esta idea que ustedes hablaban de, pero pará, si yo lo quiero poder usar, tengo que poder tener esto y no lo estoy teniendo, entonces se me hace difícil. Digo, bueno, si quieren utilizarlo, pueden utilizarlo. Sí van a tener límites, es decir, si quieren crear 100 máquinas virtuales, no los va a dejar, ¿sí? Tiene algo que ahí los voy a abrir acá y se los pongo en la ventanita de allá, que es, a ver si puedo ir directo, que es la parte de Console Google, que es la parte de cuotas, es decir, van a tener unas cuotas, ¿sí? Que tienen un límite. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un límite con la cuota y el plan free le deja crear, ¿sí? Tres máquinas virtuales, ¿sí? Nada, tienen tres máquinas virtuales, no pueden hacer cinco, ¿sí? Pero bueno, es el plan free. Tienen algo para hacer y es bastante útil. Por ejemplo, ¿quieren utilizar máquinas con placa de video GPU? No pueden. ¿Está bien? No pueden. Acá les abro, perdón, les pongo el link que les decía para que ustedes puedan ver. Les pongo un poquito más grande. En este servicio que tengo acá, van a ver que tengo la parte de cómputo. Nada, me decía que puedo utilizar X valor y digo, si yo quiero crear una máquina virtual más, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque llegué al límite. Si yo quiero crear una máquina o dos máquinas que la suma de los discos sea 1 tera, no puedo, ya me pasé. ¿Sí? Entonces, nada, para que ustedes tengan en cuenta un poquito este concepto. Es decir, tengo un plan free, está bueno así, puedo hacer muchas cosas así, tiene límites. Pero, digo, pueden conectarse, pueden empezar a desarrollar o hacer pruebas de servicios
y van a poder acceder a ese servicio en sí casi a la capacidad completa, lo cual es más que interesante, ¿sí? Nada, les cuento un poco el por qué, les cuento un poco que se pueden meter y estaría bueno que lo puedan hacer. Y no solo quería dejarlos con el famoso elijo A porque A, elijo B porque B, y contarles un poco que no le tengan miedo que se pueden meter, ¿sí? Eh, todos los servicios van a tener estas 4 grandes categorías, ¿sí? Estos son los de Google. Toda la parte de compute que tiene que ver con lo más clásico, que sería la parte, digamos, de máquinas virtuales. Estamos hablando de lo básico. Todo lo que tiene que ver con storage, que tiene que ver básicamente con sistemas de archivos y con algunos otros tipos de archivos que no vamos a llegar a ver, pero digo, acá se van a encontrar con Cloud SQL y Bigtable, que son los que vamos a charlar un poquito acá. Los servicios de Big Data, ¿sí? Y los servicios de Machine Learning. Y después hay un montón de combinación de cosas que no están acá. ¿Qué es un poco lo que nos viene a resolver? Digo, si yo vuelvo a la presentación al principio, me voy a esta capa, o me voy a este dibujo que estamos acá, o me voy al inicial, donde yo le decía todo esto. Si ustedes se imaginan esto configurándolo uno, tiene un cierto, digo, ya de verlo, como que uno dice, che, tengo que configurar un montón de cosas, ¿sí? Tengo que poder configurar A, B, C, levantar un nodo, poner la IP del otro, decir dónde está el disco, digo, qué disco, replicar, bueno, un montón de cosas. Cuando yo empiezo a pensar cómo va evolucionando eso, y ahí entra la parte divertida, y empieza a pasar esto que por ahí mencionaban, che, pero es caro, o depende cómo lo vea, o por qué pago. Cuando yo me voy a estos servicios que están en la cajita que estábamos viendo recién, a estos servicios que están en estas cajitas de acá, digo, en ningún momento estoy pensando en creo 10 máquinas. Digo, esto lo maneja. Básicamente está pensado más como una plataforma de desarrollo donde hago lo que tengo que hacer, lo ejecuto en algo que no sé qué crea de fondo, pero lo crea. Y yo no me preocupo. Entonces, una de las ventajas que tiene el cloud, cualquiera de las que utilicen, es que le va a dar una capa intermedia entre usar un servicio y crear la infraestructura, que si quieren la asociamos a esta capa del medio que no habíamos mencionado, que es el desarrollo de las aplicaciones. Es decir, me paro en el medio, ni creo las máquinas virtuales y estoy casi en mi casa, ni uso un servicio tercero. O sea, uso todo lo que tiene la nube con una plataforma que me dan. Atrás crea él la infraestructura, o sea, básicamente esta capa automatiza la de abajo y yo no sé, y empiezo a desarrollar. Es decir, no sé, bueno, armo un Hadoop en la nube. Bueno, estaría acá, porque Hadoop no es un servicio que yo uso como Google Drive, pero sí es una plataforma que yo utilizo para hacer otra cosa. Pero no la armé completa yo, la armó el proveedor de la nube. Entonces, muchas veces en la parte de Big Data vamos a entrar acá, ¿sí? Bien en el medio, porque por ahí esto es muy complejo y no tiene sentido, y esto no me sirve porque no puedo desarrollar, ya es el servicio en sí, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes ven acá de BigQuery, de PubSub, de Vision App y todo esto, digamos, son servicios que los utilizo para construir otra cosa, pero no entiendo o no me interesa entender cómo está la complejidad de fondo, ¿no? Una Digo, pregunta, sí, ¿este Google Cloud se pone en Google Cloud y hay que bajarlo o cómo es? ¿O ya te aparece directamente con la compu? mirá, la plataforma está, o sea, necesitas tener internet porque la plataforma no vas a Sí, instalar un obvio, sí, sí. paquete, no vas a Sí. instalar un paquete que sea Google Cloud. Todo en sí de la plataforma, como viste recién, está, Ujú. en vez de entrar a gmail.com, ¿sí? O a Ajá, Drive, en vez de entrar a Drive, ¿sí? Estoy entrando a, perdón, acá, consolecloud.com. Cuando vos ah, entres, te va a decir que no tenés una cuenta, que tenés que ujú. asociarla. Sí, Después, si ustedes quieren, yo les paso, ¿sí? Tenemos ahí cómo se hace para generar. Te va a pedir la tarjeta, ¿sí? Pero o sea, no es necesario que vos actives el plan Pro para poder utilizarlo, ¿sí? Y tiene un montón ajá, de cosas acá. Digo, voy al el caso más fácil. El caso más fácil es la típica, no la voy a poder crear porque ya tengo varias máquinas creadas, pero te vas a instancias, ¿sí? Y yo tengo acá un par de máquinas virtuales prendidas. Y si yo quisiera, me puedo conectar por SSH a esa máquina, ¿sí? Digo, creo una máquina, un Linux, que me puedo conectar y puedo correr comandos. Digo, después podemos ver cuán grande y cuán chica la máquina, bueno, no vamos a llegar a verlo acá, me encantaría, pero en los 45 minutos que tenemos no vamos a llegar. Pero, digo, lo pueden utilizar. Y $300 es bastante, más sabiendo que ustedes después lo pueden, digamos, renovar, ¿sí? Así que si les interesa, después con Juan les hago llegar esto. Nada, porque les abre un panorama, digo, rompe con esto, pero es que no tengo plata para hacerlo porque somos, digamos, latinoamericanos y los dólares son caros. Bueno, hay una forma de que ustedes lo puedan acceder y está bueno, ¿sí?
No sé si me va a levantar porque saqué IP pública de estas máquinas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Em, ¿Se entiende? O sea, pueden venir acá para mostrarle por lo menos, porque esto no sé si va a levantar porque están privadas, pero eh, vienen acá y van a poder ver que es una máquina que tiene un sistema operativo de 64 bits, que va a tener una regla de firewall, que está asociada a una red, digo, lo que usted, que tiene un disco de 10 gigas, digo, instancia una máquina. Y como les digo, por el periodo de 3 meses y $300, se pueden hacer un montón de cosas. Solo para que se den una idea, ¿sí? Esto es de Amazon, pero es lo mismo. Digo, para que ustedes se den una idea, si ustedes buscan máquinas chicas, elijo esta, 2 CPU, 1 GB de RAM, o si quieren 2 y 2, ¿sí? Sale, eh, justo vamos a elegir una que tenga precio. Vamos a elegir esta. Esta es una que usamos varias. Sale $36 el mes, ¿sí? Si ustedes tienen $300, pueden poner 4 o 5 máquinas un par de meses y laburar, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta, esto es nota de color, no estaba puesto acá, pero se los cuento por... Siempre que ustedes estén más acá abajo, como están instanciando máquinas a ustedes y le sacan el control a la nube, te cobran más. Si ustedes utilizan este tipo de plataformas, les van a cobrar menos. Entonces, probablemente, si ustedes agarran una máquina y le instalan un MySQL y ustedes comparan el precio de eso con lo que sale un MySQL por mes, va a ser más barato. Después discutimos si hay licencia, digo, porque depende de la licencia, eso va a cambiar, ¿sí? Pero siempre que ustedes vayan por el servicio que les ofrece la plataforma va a ser menos. Si ustedes van por el servicio de armarlo ustedes, le va a salir más caro porque están creando la máquina, la red, el disco y demás, ¿no? Eso es nota de color. Así que sí, lo pueden utilizar. Obviamente, esto no me va a dejar porque no tengo la regla de Faro. ¿Cómo lo empiezan a administrar ustedes? Lo pueden hacer todo por la web. Tienen una shell, ¿sí? Tienen una shell que viene por defecto en la plataforma. Se pueden conectar ustedes con la shell por la terminal de Visual Studio Code o por la terminal y pueden empezar a jugar con lo que ustedes quieran. Digo, si me preguntan, una de las cosas que les recomiendo es que empiecen a aplicar estos servicios, em, nada, desde su parte. Y van a ver un montón de cosas. Tienen almacenamiento, SQL. Acá está la parte de SQL, la parte de container que no la vimos, no sé si vamos a llegar completo. Pero bueno, tiene un montón de productos que ustedes pueden utilizar, está muy bueno y les da la posibilidad de que ustedes hagan, si quieren armar desplegar una aplicación Python, Java, lo que quieran. Lo ponen en un server, lo ponen a correr, le aplican la red pública, le pueden poner certificados. Ustedes pueden generar una aplicación real que esté corriendo en un lugar, lo cual está súper, súper interesante, ¿sí? Que rompe un poco con eso, lo corro local y después si lo quiero subir a banda, bueno, esto lo explica un poco a eso. Bien, vuelvo. Habíamos llegado a ver los conceptos básicos. De vuelta, lo que charlamos al principio, puedo escalar, puedo agregar nodos, ¿sí? Lo que les acabo de decir de poner certificado, es decir, poner la aplicación a correr en internet de verdad. Y después, bueno, lo del servicio de latencia y demás depende, ¿no? Como toda cosa, si ustedes necesitan una latencia de microsegundos, ¿sí? Si ustedes necesitan latencia de microsegundos, y la verdad que el ya pensar en que no estoy en la LAN y que tengo que ir a la WAN, sé que voy a tener tiempo. Digo, magia no va a haber, ¿sí? Pero bueno, si ustedes necesitan que los clientes que acceden estén en internet, va a ser más rápido que accedan a una nube que tiene mayor, digamos, caños para recibir que si lo hago en mi casa. Digo, todo tiene su ventaja. Si ustedes necesitan subirlo y que se consuma ahí, la nube es ideal, ¿sí? Nada, acá está la demo, pero por el tiempo la voy a pasar y se los cuento. Básicamente, yo creé, ahora vamos a charlar un poquito de los servicios que hay de base de datos, ¿sí? Los dos grandes tipos que hay, que es el tipo SQL tradicional, donde ponen una base de datos estructurada, MariaDB, MySQL, Postgre, SQL Server, digamos, las bases de datos tradicionales. Y yo acá les quería mostrar esto, por lo menos les dejo la captura, donde en 10 minutos, yo digamos, hice clic, 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 base de datos, 10 minutos, en 10 minutos tenía una base de datos corriendo en la nube. ¿Qué es lo que tiene de bueno usar un servicio que no sea mi máquina virtual? Que ese servicio, eso sí se los voy a mostrar, que ese servicio ya viene con cosas buenas, podemos decir, con cosas buenas que me da la nube. Por ejemplo, si yo levanto una máquina virtual y le instalo un SQL, ¿sí?
un MySQL creo que es esto, un MySQL. Ustedes, digo, ¿quién les hace el backup de eso? Tienen que armar ustedes un script que cada un día haga el backup o la cantidad que quieran, lo suba, ¿sí? Lo suba a la nube, ¿sí? O a algún lugar y ustedes puedan, digo, eso lo hace automático, tiene el point in time recovery, o sea, pueden recuperar a cualquier lugar del backup, ¿sí? Esto yo lo desplegué en una sola zona para que sea rápido, pero pueden poner réplicas en distintos lugares, ¿sí? Tiene la capacidad de poner un disco chico, pero la capacidad que aumente solo, digo. Si quieren actualizar, tiene un botón que dice actualizar. Digo, no quiero decir que los hagan siempre así, pero digo, tienen un montón de funciones que ustedes hoy no las tendrían disponibles si fuera que utilizaran otra plataforma, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá que quieran preguntar? Ahí Bruno, Eduardo, Germán, bueno, ahí Guido hizo carita de no, así que perfecto. ¿Alguna duda? Nada, el ejemplo que le armé es un ejemplo con después se los paso, la voy a dejar levantado y usted lo prueba, un ejemplo con Python que le puedo hacer consultas a la base, digo, para que puedan jugar, no nos va a dar el tiempo. Si nos sobra un poquito al final, vuelvo y lo vemos, ¿sí? Así como tenemos base de datos SQL, digamos, estructurada, se imaginan que también vamos a tener una base de datos no estructurada. Eso lo vieron un poco, ¿no? Lo charlaron un poco en alguna de las clases, digamos, la clase tipo SQL tradicional y alguna como Mongo o Redis o alguna de esas digamos, que no necesita una estructura, digamos, predefinida para guardar cosas. ¿Llegaron a ver algo de eso? ¿O por su experiencia propia? Sí, vimos algo. Vimos una clase de no estructurada. Ok. ¿Y qué se acuerdan de esa? ¿Algo se acuerdan? Bien, para hacerlo rápido digamos, en el caso digamos, de SQL, ustedes saben que yo tengo que definir toda la estructura y todas las columnas tienen, digamos, todo lo que yo vaya insertando, ¿sí? Va a ser siempre sobre esa estructura, no va a estar cambiando y no puedo poner un objeto pelota y un objeto casa, ¿sí? Digo, estoy siendo un poco exagerado. En una estructura no SQL, ¿sí? Ustedes van a poder poner archivos o estructuras que no necesariamente tengan la misma estructura. O sea, puedo poner un objeto de tipo JSON que sea casa y tenga clave valor, es decir, no sé, techo alto, puerta 5 ventanas 3 y abajo puedo poner lo mismo, pero le puedo agregar, no sé, patio sí y pileta sí, y el de arriba no lo tiene. Digo, puedo ir jugando con esa estructura porque no necesariamente tiene una estructura, no sigue exactamente eso, ¿no? Nada, tiene un montón más de ventajas y también desventajas. Y estas herramientas son las que más se utilizan y se empiezan a conectar. Y miren quién aparece de este lado, ¿no? Ok, yo puedo empezar a pensar que, digo, la idea de esto es empezar a ver cómo puedo conectar. Entonces, yo puedo traer datos de sensores o no sé, estoy crawleando páginas de internet o trayendo información y se lo puedo estar pasando a un Hadoop para que lo guarde en un sistema de archivo distribuido y a la vez correr algo arriba que lo procese y me devuelve un tablero, ¿no? Entonces, puedo subir y bajar o correr todo en la nube, como quieran, pero la idea es empezar a poder conectar un poco esto. Esto es un poquito más de detalle, porque obviamente no sigue la misma estructura, pero la idea es que ustedes se puedan conectar a un endpoint y ese endpoint a la vez tenga estructura por detrás, ¿sí? Em, y la idea mía de cerrar este pedacito y contar un poco cómo fue este timeline y empezar a integrar lo que quedó, básicamente es, si yo quisiera entender de a poquito cómo evolucionó y qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué pasó con esa herramienta de Hadoop? Digo, ¿solo apareció la nube o apareció otra cosa? Bueno, vamos a verlo un poquito, ¿sí? Acá hay un pequeño timeline de lo que les decía. Fíjate lo que les decía, ¿no? Siempre estamos hablando 2000 para adelante. La nube 2006, Hadoop 2003, 2004. Vamos a ver ahora un poquito más adelante, 2009 Spark, digo. Entonces, obviamente que el pionero como framework grande, lo que hablamos hoy, Hadoop, ¿no? O sea, arranca, ¿sí? Arranca Hadoop, ¿sí? Obviamente saben que lo que le dije empieza de una idea o de una necesidad que tenía Google, ¿sí? Publica el formato digamos, de investigación que utiliza MapReduce,
ellos lo van trabajando, ¿sí? Y después lo liberan a la comunidad como open source, ¿no? Entonces, y ahí tenemos el producto Hadoop y HDFS, ¿sí? Nada, y acá después te empieza a decir, bueno, Yahoo lo utilizaba con 1000 máquinas. Digo, si yo hoy pienso 1000 máquinas me parece chico, pero en el 2007 1000 máquinas como tener 1 millón de máquinas ahora. Entonces, nada. Y van a ver un poquito, ¿sí? de la evolución. Y van a ver que acá después del 2017 no hay más. Y ahora vamos a charlar un poquito por qué ese corte acá, ¿no? Pero bueno, volvemos para atrás, lo que dijimos, 2000, van sucediendo un par de eventos, aparece MapReduce, Google lo libera para Hadoop, se empieza a trabajar, digo, versión 1, versión 2, versión 3, o sea, hubo desarrollo y la gente lo utilizó. Fíjense esto, 2004 le puse el índice de inicio, no tiene sentido, pues esto arranca, dijimos, 2006, ¿sí? Fíjense que, bueno, que el Google Trend le muestra a ustedes, digamos, no le pone valores, sino lo que dice es, cuenta el pico máximo y estandariza todos los valores a partir de ahí. Fíjense que Hadoop creció desde el 2006-2007 como un pico, ¿sí? Hasta el 2015-2016, y después empezó a haber una caída bastante parecida a la crecida, ¿sí? Hay un piquito por acá, pero digo, digamos, un conito, puede ser una distribución Gauss, van a ver que hay un montón, digamos, crece hasta un punto y cae. Es decir, alguien empezó a tomar lo que él estaba haciendo, ¿no? O sea, está claro que alguien tomó lo que estaba haciendo y se lo está llevando, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Nada. Veamos. Es decir, alguien tuvo que haber tomado, digo, si creció, ¿no? Vinimos hasta acá. Lo máximo. Alguien empezó a reemplazarlo o a agregarle algo y reemplazarlo. Bueno, ¿qué pasó? Esa tendencia que subió hasta el 2016, si quieren, pongamos 2016 como pico, empezó a ser tomada por otra gente. ¿Quién puede ser esa gente? La nube ya lo hablamos. Entonces, hay dos opciones. O la nube se portó un Hadoop y entonces en vez de comprar las máquinas, lo uso en la nube, o aparecieron alternativas. Básicamente son tres cosas. Spark, que es un producto de Apache, que lo puedo correr tanto local como en la nube en sí, y todo lo que tiene que ver con contenedores Kubernetes, que voy a tratar de hacer un paneo muy rápido porque no me da el tiempo, pero quiero que se queden con tres ideas. Es decir, algo subió, se hizo súper popular, empezó a caer. ¿Por qué? Por tres razones. Digo, la nube en sí empezó a llevárselo, apareció otra herramienta como Spark y Kubernetes, y a la vez la nube empieza a poder alojar Hadoop, Spark y Kubernetes, ¿no? Entonces, es como una bola de empezar a conectar todo con todo. Empieza a pasar este dibujo que vimos acá. Es decir, empiezo a integrar cosas de un lado, cosas del otro, y empieza a correr muchas cosas en la nube o local o ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, está bueno el gráfico de temporalidad porque ahora vamos a ver qué pasa con otro gráfico de temporalidad, ¿sí? Esto lo voy a tratar de hacer un poquito rápido. No sé si alguien vio en las distintas partes que ustedes estudiaron un poco de, digamos, de contenedores y Kubernetes, pero básicamente, para hacerlo breve, ustedes saben que la máquina virtual, es decir, antes teníamos servidores físicos. Después vino la máquina virtual donde a un servidor físico le puedo crear 5 máquinas virtuales. Después vino los contenedores. Los contenedores, en vez de tener que poner todo el sistema operativo, utilizo lo que tengo en el sistema operativo y aíslo como cajita las aplicaciones, las herramientas y lo que necesito, ¿sí? Eh, Nada, Docker es la herramienta más popular en esto, ¿sí? Y el objetivo, ¿sí? Es, en vez de tener que crear por cada réplica de algo que quiero una máquina virtual nueva que utiliza 20 GB de disco y un montón de recursos, digo, agrego solo lo que es diferente y el resto lo uso del sistema operativo que está abajo, ¿no? Lo estoy súper simplificando, obviamente estos son clases y clases de prueba, pero por lo menos quiero que se lleven el paneo general, ¿sí? Básicamente es eso, es una cajita donde pongo todo lo que tiene que ver con la aplicación, todo lo que quiero agregarle para que sea diferente al sistema operativo, y lo que tiene bueno es que esa cajita yo la corro en mi máquina, la corro en la máquina de Guido, la corro en la máquina de Germán. Yo le digo, correme este contenedor y el contenedor en sí contiene todo. Entonces no tiene que salir a buscar nada en la máquina, solo la librería del sistema operativo. Entonces eso permite, como les decía, que la aplicación o la aplicación o el servicio de la herramienta ya no vuelva a ser la misma, ¿sí? Esto es un quiebre enorme, digo, en la nube, local, donde sea, ¿sí? Básicamente lo que les decía, ¿no? Esto que les contaba recién. Entonces no tengo que crear. Digo, no tengo que crear un hipervisor y crear una máquina virtual, instalar todo, una máquina virtual, instalar todo, digo, uso la máquina y el contenedor tiene todo lo que necesita y consume solo de abajo lo que le hace falta.
termina generando esto, ¿sí? En vez de prender una máquina y tardar 15, 20 segundos, en un segundo tengo un contenedor corriendo. Digo, no tengo que crear un montón de discos y espacio de disco, ¿sí? Y obviamente, nada, me permite digo, utilizar mucho más el hardware y optimizarlo y explotarlo mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo no tengo que agregar recursos innecesarios para alocar la máquina. Es decir, no necesito espacio para alocar la máquina. Si uso 10 GB es porque está usando 10 GB de almacenamiento, no porque el sistema operativo está comiendo 5 o 10 GB, ¿sí? Digo, lo que lo está usando son los datos reales de la aplicación, ¿sí? Nada, que es lo que muchas veces termina siendo gracioso. Saben que los que desarrollan dicen, no, bueno, pero mi máquina funciona. Bueno, si mi máquina no funciona, que es el dibujito este que está acá, digo, si mi máquina funciona y ustedes lo ponen en un contenedor, yo me lo tengo que llevar a cualquier lado y tienen que correr. ¿Por qué? Porque todo lo que necesita la aplicación está metido en esa cajita. Entonces, cuando yo agarro esa cajita y la pongo a correr, funciona. ¿Qué es lo único que yo necesito? Tener Docker instalado, ¿sí? O sea, cada máquina que vaya a correr tiene que tener Docker instalado, que se instala en 2 minutos, ¿sí? Nada, lo súper simplifiqué. No quiero, digamos, porque le quiero dejar 5 minutitos o 10 minutitos al final a ustedes para que charlemos las dudas que tengamos. Em, pero bueno, básicamente eso le resuelve un problema al desarrollador porque pone todo ahí y le resuelve el problema al que quiera administrar la máquina. Porque vos no me puedes decir en mi máquina funciona. Si en tu máquina funciona y lo pusiste en una cajita, yo tengo que poder correr esa cajita acá y tiene que andar. O sea, si anda acá, anda allá. ¿Está bien? Lo cual es una solución para todos. O sea, acá todos se dan la mano y son todos amigos, los desarrolladores y los de infra, ¿sí? Em, Básicamente esta es un poquito la estructura, es decir, tengo que tener instalado Docker y las imágenes que sería, o sea, cuando ustedes instalan un sistema operativo, ustedes bajan un Ubuntu, un Windows, que es una ISO. Bueno, acá en vez de bajar una ISO, bajan una imagen, que esa imagen tiene todo lo que yo les decía recién. ¿Qué es lo que tiene? Nada, va a tener el código de la aplicación, todo lo que tenga configuración, las dependencias y el motor que corre, ¿sí? Eso es como el core, digamos, de Docker. Fíjense esto, ¿no? Es decir, miren el pico donde empieza a subir, donde bajó el otro, ¿sí? Entonces, si yo quiero empezar a correr aplicaciones, en vez de correrlas sueltas en una máquina, puedo correr varias aplicaciones en una máquina con Docker. Empieza a crecer, ¿sí? Y van a ver que 2022 es uno de los picos más grandes y sigue siendo topic, ¿no? Eh, ¿Por qué les cuento de Kubernetes? Y voy rápido, porque así como está planteado, el único problema que tiene Docker es Docker corre en una máquina. Si yo instalo Docker en otra máquina, son dos instancias separadas, no se conocen, ¿sí? O sea, esta es máquina A con su Docker y esta máquina B con su Docker. No tengo a alguien que tenga la capacidad de administrarlas las dos y pueda jugar con las dos y las puedas coordinar, digamos. Hadoop lo que hace es poner un maestro y coordina todos los workers. Se imaginan que lo que les voy a contar ahora después que se llama Kubernetes va a ser lo mismo. ¿Qué va a hacer? Bueno, nada, obviamente, fíjense quién lo desarrolló, ¿sí? 2014, ¿sí? Se llamaba de otra manera, se llamaba Borg, después se pasó a Kubernetes. Nada, datos que ahora lo charlamos, pero quiero que se queden con esta idea. Es decir, esto que es el worker node sería Docker. O sea, Docker, o sea, máquina con Docker. Entonces, ¿qué es lo que agrega? Le agrega una capa de administración arriba para que todos esos Docker que están ahí, ¿sí? No sé, digamos, si se me muere una máquina, pueda correr lo que está ahí y ponerlo en otro lado. Básicamente, lo que hacía Hadoop para una tarea de procesamiento distribuido, ¿sí? Y ahí sí vuelvo un poquito. Entonces, nada, Kubernetes es como el papá de Docker, digamos, que va a poder administrar esto, ¿sí? Nada, obviamente, como le decía, lo desarrolló Google, ¿sí? Tiene mucho más peso todavía que Docker porque resuelve problemas de escalabilidad y demás. Em, y tiene esta inteligencia de pararse arriba y si se muere un contenedor, y yo quiero que ese contenedor viva, lo va a poner en otro lado, ¿sí? Entonces, y si yo digo que quiero 3 réplicas y después quiero que quede 5, va a agarrar y va a decir, tengo 3, quiere 5, bueno, agrego 2 más. Digo, no tengo que estar yo pensando en un script que si hay carga, digo, todo eso ya viene integrado con la plataforma, ¿no? Y obviamente, digo, se basa en Docker, por lo cual, digo, si yo tengo una máquina de este tamaño y el container usa esto, voy a poder poner varios containers en una sola máquina, ¿no? Así que bueno, nada, no quiero entrar demasiado en detalle, pero sí que ustedes se queden con decir, bueno, pará, alguien empezó a bajar, la nube empezó a crecer, ¿sí? El uso de la nube empezó a crecer, el uso de esta tecnología empezó a crecer, ¿sí? Nada,
Y si ustedes piensan, de vuelta, si yo corro Kubernetes en 3 máquinas de mi casa, ¿sí? Voy a poder poner la cantidad de contenedores, la cantidad de cajitas, hasta que se me llene la CPU de esas 3 máquinas, ¿correcto? ¿Sí? O sea, si yo, esperen que abro un panelcito y se lo dibujo, así queda más claro. Voy a abrir un panel acá de Miro y lo dibujamos muy borrador, ¿sí? No tengo el pad acá, así que no va a ser muy fácil, pero digo, imagínense que este es el tamaño de mi máquina, ¿no? Esta es mi máquina. A ver que le voy a poner más. Ahí. No me puso la línea de borde. A ver. Ahí está. Esta es mi máquina, ¿sí? Si yo le digo que cada una de esas cajitas ocupa un espacio, no sé, este espacio, ¿está bien? Digo, si yo empiezo a agregar cajitas, no importa el tamaño, no importa, yo voy poniendo cajitas, va a llegar un momento que no entra más. Digo, si yo quisiera poner esta, no entra, ¿no? Bueno, pero si yo tengo, esto sería Docker, se llenó. Si yo tengo Kubernetes, dijimos que puedo poner más máquinas que arriba, o sea, acá arriba va a estar Kubernetes, ¿no? Acá va a estar Kubernetes y va a decir, puedo poner acá y puedo poner acá. Y voy a repetir el mismo patrón, ¿sí? Si yo tenía 2 máquinas, puedo hacer esto, ¿no? ¿Correcto? Ok, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Digo, ¿qué se imaginan? Si yo estoy corriendo, y acá viene el truco, si yo estuviera corriendo esto en la nube, ¿qué me permite hacer la nube a mí? Por ejemplo, a nivel de máquina. ¿Qué puedo hacer yo? Digo, si yo quisiera hacer esto en mi casa, tengo que venir acá, comprar una máquina más, configurarla, meterla acá y recién ahí. Digo, si estoy en la nube, ¿qué es lo que me permite la nube? Si yo necesito más carga, me puede Hacer generar. más máquinas. Exactamente. Entonces, esto es como, digo, como empezar a juntar todo. Y ese es un poco el gráfico que les mostraba acá. Es decir, yo puedo configurar en cualquiera de los proveedores que si cuando yo quiero poner algún pod o cajita o container, el nombre que tenga acá, y está lleno, automáticamente dice, che, uno está en estado pendiente, anda a la nube y decirle que me cree otra máquina y pongo el pod ahí. Digo, entonces esto es como que se empieza a juntar todo, es decir, yo empiezo a poner contenedores porque optimizo el espacio, me llené, necesito más contenedores, le digo a la nube, dame otra máquina y sigo poniendo. Cuando no tenga más y empiezo a achicar, los voy borrando, ¿no? Entonces, digo, esto es como la super evolución, ¿no? Llevarlo a la práctica lleva un poco de tiempo. Pero fíjense la posibilidad de decir, bueno, si yo no tengo carga, pongo una sola máquina con lo mínimo, y si estoy lleno de carga porque tengo 10.000 usuarios pidiéndome compresión de video, genero un montón, ¿no? Así que bueno, creo que el concepto más grande que quería que se lleven es, fíjense cómo se empieza a cruzar. Ahora Kubernetes, que corre cajitas más chiquititas para optimizar el espacio, se conecta con la nube para poder correr más y a la vez puedo correr adentro de esto un Hadoop. Digo, es un círculo, ¿sí? Y a la vez tengo la guerra entre levanto los recursos yo y lo armo yo o consumo uno de la nube que ya está administrado y me sale más barato. Entonces empieza todo este camino, ¿sí? Digamos, esta guerra que a veces conviene una cosa, a veces conviene otra cosa. Por ejemplo, en esto que yo les decía de la base de datos, ustedes no tienen, por lo general, en los proveedores, un super admin. O sea, si usted quiere hacer una operación muy, muy específica en una base de datos, no les deja. Entonces, si necesitan eso, tienen que crear una instancia e instalar ustedes MariaDB, MySQL, por ejemplo. ¿Sí? Digo, esos son como los trucos em, que ustedes tienen que ir aprendiendo con el tiempo. Hay cosas que se pueden hacer en la nube y cosas que no. Casi todo. ¿Querés algo muy particular que no se puede? Bueno, tenés que salir por el camino tradicional de crear una máquina y armarlo. Pero la idea es que vos te vayas a estos servicios administrados, ¿sí? Bien, fíjense esto, ¿no? Bueno, obviamente nació después de Docker, si se fijan la flecha, volvamos para atrás, ¿sí? Esto nació antes, evolucionó un poco, entendimos que necesitábamos poder escalar no solo en una o dos máquinas o tres máquinas, sino en 100 o 200 o 1000. Entonces vino alguien a apoyar ese desarrollo, y de vuelta, digo, alguien apoya el desarrollo y sigue impulsando el desarrollo anterior, ¿sí? Nada, como para que ustedes tengan eso, digamos, digo, ahí vimos Hadoop, vimos nube y vimos Kubernetes. Y yo les conté que cuando baja un poco ese Hadoop empieza a aparecer nuestro alguien más. Bueno, ese alguien más es Spark, ¿sí? Spark también es de Apache, ¿sí? Y nos va a ayudar a empezar a resolver cosas que Hadoop no podía. Por ejemplo, todo lo que hacía Hadoop era sobre disco.
¿Se acuerdan? Porque está basado en el sistema de archivo HDFS. Bueno, la idea de Spark es usar lo que está en el disco y levantar cosas a memoria. Entonces, si yo proceso memoria, por cualquier lógica que sea, la memoria es más rápida que el disco. Listo, digo. Todo lo que yo tenía que hacer en su momento con Hadoop, como estaba hecho desarrollado sobre el motor de Java, tenía que correrlo en Java. Si me voy a Spark, ya puedo usar otras cosas. Python, por ejemplo, ¿sí? Y empieza a tener otro tipo de herramientas que no estaban por defecto eh, en lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Nada, es un poquito más nuevo, ¿sí? Fíjense que empieza a tener este concepto también de partes. Si comparamos este gráfico, van a ver que tiene partes como vimos en el principio, ¿sí? En el principio nosotros vimos, esperen que llegue, está muy atrás, un poquito más atrás, que también tenía partes. Es decir, siempre tiene un core y después empiezo a agregar cositas y voy agregando hacia arriba, ¿no? Tiene la misma idea, ¿sí? Vuelvo hacia el final. Eh, ya llegamos. Tiqui, 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 tiqui. Bien. Tiene un core, que es lo básico que necesita para poder funcionar, con una API que me puedo conectar de distintos lenguajes, y me voy hacia arriba, ¿sí? Para agregar distintas cosas, ¿no? Tiene ya librerías por defecto para hacer Machine Learning, tiene una que es para trabajar con datos en formato de stream en tiempo real, cosa que el anterior no podía manejar datos en tiempo real. Agrega, miren quién agregue, QL, que es el de la abejita que vimos antes, ya lo trae para poder integrarlo de forma nativa. Entonces, fíjense que se basa en la anterior. Puede utilizar HDFS o puede utilizar un servicio en la nube o otra cosa. Entonces, de vuelta, estoy integrando nube, estoy integrando Hadoop tradicional, ¿no? Y voy resolviendo. Fíjense que se mantuvo un poco más, cayó, y ahora con un bastante desarrollo que hubo en la parte de la nube y de Machine Learning, volvió a levantar. Entonces, el otro cae acá, y este fíjense que lo empieza a reemplazar y se mantiene bastante. Está en el 75%, por lo cual es un topic bastante grande, ¿sí? Sacaron la versión de Spark 4 hace nada, muy poquito, ¿sí? Así que, digamos, importante porque la versión 3, si bien, quiero ver si está acá, si le bien la versión 3 se venía actualizando y tenía soporte hasta 2026, la original salió en 2020, por lo cual una lavadita de cara era bastante importante, ¿sí? Nada, de vuelta, imagínense lo que dije recién, Spark lo puedo correr en la nube, manualmente, es decir, en una máquina virtual. Cada proveedor de la nube tiene su servicio, ¿sí? Dataproc, por ejemplo, es el de Google, tiene un servicio de Spark administrado, es decir, en vez de crear todo yo, me lo crea la nube. Es como sería, digamos, lo que vimos recién, digamos, del SQL, es decir, yo hago clic, clic, clic y me crea una base de datos, ¿sí? Eh, y lo puedo correr también en Kubernetes, que a la vez ese Kubernetes puede ser un Kubernetes o un Docker local o puede estar en la nube. Entonces, digamos, ya a partir de, si quieren por una fecha, 2017, 2018, lo que ustedes corran tiene que tener la capacidad de moverse para todos lados, ¿no? Su aplicación tiene que tener parámetros para poder correr en la nube, en HDFS, en Hadoop o en Spark. Digo, tiene que empezar a ver ese formato, ¿sí? Nada, esto es un tema, digamos, de contarle un poquito qué es lo que viene nuevo. Sí, importante ver esto, que está saliendo ahora, sí, va a estar muy bueno. Y una de las cosas que tiene muy interesante es que ya está muy orientado a Python, que por ahí venía muy de fábrica con Java. Nada, justo quería cortar y 45, así que estamos perfectos. Acá al final, digo, tienen todo lo que son referencias de publicaciones tradicionales y acá los últimos libros relacionados con cada tema. En cada imagen que ustedes vean, no en esta, pero digo, en cualquier imagen de las importantes que yo les conté al principio, que tenían, digamos, que tiene sentido que tenga material de fondo, yo les dejé linkeado valga la redundancia, el link a la publicación, ¿no? Entonces, pueden ir a buscar eso, ¿sí? Em, Me encantaría tener la posibilidad de mostrarle un poco más en práctica para que no quede solo en la teoría, pero sí quiero que se lleven esto que les contaba del timeline de cómo fue evolucionando, que ustedes estén preparados para entender, digo, no importa que por ahí la herramienta sea, no sé, les toca correr Hadoop, ¿dónde lo corro? Bueno, lo puedo correr en la nube, o lo puedo correr en mi máquina, o lo puedo correr en un container, digo, tienen las opciones. Digo, empiezan a tener un lenguaje para poder trabajar con esa persona y discutirlo, ¿sí? Em,
obviamente la presentación ya saben que la van a tener disponible, abierto a responderle a cualquier pregunta ahora o en el futuro, y encantado estaría de poder mostrarle un poco más una demo. Se las voy a compartir, ¿sí? Se las voy a compartir para que ustedes la puedan tener. Básicamente, esta base de datos que creé, nada, comandos básicos para operar con la base de datos, crear un esquema y demás, una aplicación Python, ¿sí? Que básicamente se conecta a esa aplicación, y después Postman, que no sé si lo conocen, que básicamente es para hacer test o pegarle a los endpoints y no correrlo a mano, ¿sí? Eso está, encantado de compartírselo para que lo puedan charlar. Y bueno, estos últimos, si quieren, 5 minutitos disponibles para responder preguntas de ustedes, cualquier duda que los pueda ayudar. Guido, Bruno. Estuvo muy buena la presentación. Me alegro, Bruno. Lamento de verdad no tener más tiempo, y perdón que también me demoré 10 minutitos para poder mostrarle más ejemplos. Lo que sí puedo hacer, se los comparto. Y otra cosa que puedo hacer es llegar a hacerle un videíto, grabar un videíto el fin de semana para que ustedes, digamos, para que vean cómo funciona. Se los comparto. Y digo, por si se traban con alguna parte. Y nada, me encantaría de vuelta tener más tiempo para poder mostrarle cómo levantar un clúster, mostrar alguna operación, ver cómo ejecutarlo. Pero bueno, en 2 horas tampoco logramos un montón, pero por lo menos tratar de bajarlo un poco, ¿no? Digamos, del mundo académico, un poco lo que se utiliza también en la empresa, para que ustedes vean. Inclusive hacerle un chiste de decirle, bueno, no todo lo que siempre publican funciona, como eso que les decía de HadoopDB, que quedó, ¿no? Quedó en el medio y no se pudo llevar a la aplicación en sí, ¿sí? Em, Nada, ¿alguna duda? No, por mi parte no. Se entendió todo bastante. Bastante Bueno. conceptos nuevos igual, pero se entendió. Sí, traté de algunas slides saltarla porque sé que hablar 2 horas uno al otro lado es medio como me van a tirar no me tiran nada porque no se puede, pero traté de ponerle varios conceptos, dejarlos lo más corto posible y mostrarle la evolución. Creo que eso es lo más importante, ¿eh? No sé, de arriba para abajo, Guido, Bruno, ahí me habló, Germán, Eduardo. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos, Eduardo. Hola. Hola, hola. No, decirte, yo, digamos, estoy retirado, soy licenciado en sistemas, pero estoy retirado ya hace muchos años y había llegado, digamos, trabajé hasta el 2014 en relación a Bien. dependencia en una empresa y había llegado hasta la virtualización de máquinas, digamos. Eso era lo nuevo en ese momento, digamos, del concepto de que trabajábamos con servidores Sí, de data sí. warehousing o de base de datos, con sistema operativo Unix, a que empezaban a aparecer las máquinas virtuales que no llegué a entender qué eran, digamos. O sea, ahora vos pasaste por arriba de eso y fuiste muchísimo más allá y bueno, para mí todo esto era nuevo, es nuevo, digamos. Así que muy agradecido por la explicación. No, Por un la placer. Y para, explicación. y para, para asustarte aún más, después de Docker vienen más todavía. O sea, cada vez van haciendo cosas Ah, más, digo, pero bueno, como toda cosa, viste que cuando vos trabajás por ahí con la parte de virtualización, digo, al principio es como el tópico de que nadie lo sabe hacer, después pasan 10 años y es como el estándar, y después los próximos 10 años empieza a ser reemplazado. Bueno, pensalo como que Docker vino a reemplazar claro. 2017, Yo, 2018, yo ya casi todo va por ese lado, ¿no? Y en 5 o 10 años probablemente Docker lo reemplace lo que viene después, ¿no? Entonces, nada, buenísimo, me alegro yo que te siempre, sirva, siempre, Eduardo. siempre, siempre me preguntaba con el tema de la virtualización, porque, digamos, en una época el tema era que si vos tenías una falla en un programa, el programa tiraba al diablo al servidor, digamos, de alguna manera, se caía la computadora. Entonces, Ujú. mi duda era cuando uno virtualizaba máquinas sobre un único aparato, sobre un único Mismo hardware, problema, sí, como que cada uno funciona de modo aislado. ¿Con qué eh, virtualizaste? aislado. ¿Con qué llegaste a virtualizar? No, 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 yo no llegué a hacerlo, digamos, Ok, había un área en la empresa, yo era desarrollador de software, ok. básicamente, así que yo era usuario, digamos, de esas herramientas que manejaban los DBA y los administradores de sistemas operativos. No, ellos lo hacían. No, 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 yo no tuve No, la, pero
igual como la concepto, cotidianidad de uso de sí, estas no cosas, digamos, llegaste, no especialmente llegaste a porque trabajarlo. eran servidores Windows, eran Bien, servidores con sistemas operativos Windows y no Unix, que era el mundo que yo más manejaba. bien. Pero por lo menos para que te dé una idea, digamos, no sé, en algún momento se utilizó VMware, o no importa el que sea. Si vos corrías VMware sobre una sola hoja de Blade, una sola máquina, por más que hicieras 10 máquinas virtuales, si se te apagaba el power de esto, te quedabas sin las 10 máquinas. Digo, es la misma. Después vino Claro. vCenter, que era como el administrador, entonces vos tenías varias Blade abajo. Entonces, si se te moría uno, vos tenías dónde levantarlo en otro lado. Digo, esto es lo mismo. Si vos tenés Docker en una sola máquina, espectacular. Pongo 50 contenedores, se me apaga la máquina, fuiste. Entonces, vino alguien arriba, digo, como toda cosa. Así que sí. Sí, sí, la misma idea con nueva tecnología. Bárbaro. Gracias, Edu, por el comentario. No sé, Germán, Guido, si tienen alguna No, por duda. favor, gracias por la respuesta. A mí personalmente me resultó llamativo una parte, porque mencionaste el ISO con los contenedores. Sí, Y el ISO se me hizo familiar con una cuestión de los juegos, que uno baja el ISO, quema la imagen. El ISO, podríamos decir, es un semicontenedor. sí, te cuento. No lo quise poner acá porque si no se hace interminable, pero básicamente, viste que este es el loguito de Ubuntu. Viste que este es el loguito de Ubuntu. Bueno, cuando vos construís una imagen, vos agarrás Ubuntu y le empezás a instalar cosas y después eso genera tu imagen final. O sea, vos partís, es como que siempre partís de lo más alto. Partís de un Ubuntu, le instalás todo, generás tu imagen. Vos podrías usar esa imagen y generar otra imagen a partir de tu imagen. Digo, ¿entendés? Es como pero como que la ISO básica es Ubuntu. Si querés, digo, hay otra, hay Debian, digo, pero partís de una imagen y le vas agregando cosas y generas una imagen nueva que es tu imagen de PySpark o de mi imagen de Python Web Server. Ese es el truco, ¿sí? Pero sí es la misma idea. Se publica en un registro público o privado donde vos lo podés descargar, pensalo como la download de Ubuntu o de Microsoft, bajás eso y la ponés disponible para todo con credenciales, eso como quieras. Pero sí, parto de algo, le agrego un montón de cosas, genero una nueva. Si quiero agarrar esta, puedo partir, digo, puedo seguir haciendo escalera. Sí, tiene ese concepto de quemar o de, digo, fíjate que acá hay un comando llamado Docker build, es decir, bajo la imagen, hago un build y la vuelvo a publicar en otro lado o la utilizo, ¿no? Perfecto. Bueno, y el resto obviamente muy interesante, igual como dijo el compañero, mucho término nuevo, vamos a meterle mucha lectura, pero súper interesante también. Como saben, más allá de esta, tienen mi contacto con Juan, me escriben, se comunican conmigo. Si les interesa, les grabo el videito este para cerrar un poquito, aunque sea la idea del SQL, correr un par de cositas, como, che, mira, corre en la nube, no está acá la base de datos, está allá. Así que se los grabo con gusto. Y nada, un placer haber compartido este tiempo con ustedes, espero verlo en algún otro cursito. Y nada, gracias por contarme y nuevamente perdón por esos 10 minutitos que llegué tarde. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, chicos, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el tiempo. Que tengan buena tarde. Chau, Muchas chau. gracias. Por eso, pero Chao, chao. y ella no le, si tiene más horas desde